Le informo que el gobierno de Guatemala confirmó un enfrentamiento de dos grupos de narcotraficantes en una zona limítrofe con México, en la zona del Petén. El vocero de la presidencia de Guatemala confirmó al programa Conclusiones de CNN en español que las autoridades de ese país trabajan en la identificación de las víctimas, entre las que, según versiones no oficiales, hasta este momento, podría estar Joaquín El Chapo Guzmán. Fueron dos grupos de narcotraficantes que se enfrentaron en la zona limítrofe entre Guatemala y México del territorio guatemalteco y que dejó el saldo de 2 muertos, es lo que no hemos confirmado, aunque ha llegado alguna información que podría haber una tercera víctima, pero todavía eso no está confirmado. Repito que la accesibilidad al lugar es difícil y entonces las comunicaciones nos han trasladado esta información. Los equipos del Ministerio de la Defensa y de Gobernación, o sea, los agentes de seguridad pública y del Ejército, están trabajando en verificar la identidad de los muertos en este enfrentamiento y esperamos que en las próximas horas tener ya datos precisos y confirmar o desmentir que el famoso narcotraficante más buscado sea una de las víctimas de este enfrentamiento. Esta noche, al concluir el homenaje del ejército mexicano al ejército en el Senado, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que no tenía información confirmada sobre el presunto abatimiento de El Chapo Guzmán, en tanto que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que tan pronto hubiera algo de información, la iba a proporcionar. Vamos a Guatemala. Esta noche allá está Miguel Salay, quien nos actualiza y nos precisa también la información más reciente surgida ya en Guatemala. Miguel, muchas gracias por aceptar esta llamada. Como verás en las redes sociales, pues hay todo tipo de especulaciones sobre si es o no es Joaquín El Chapo Guzmán, pero ponnos en contexto y qué se sabe hasta este momento. Miguel, buenas noches. Muy buenas noches. En efecto, recién tuve una conversación con el secretario de Comunicación de la Presidencia, Francisco Cuevas, quien le otorgó la entrevista a Fernando del Rincón hace un momento. Él me comentaba que las cosas iniciaron con un enfrentamiento que hubo, según los pobladores de una región del Petén, que aún no se ha especificado, porque él me dice que ahora se han desplegado fuerzas de seguridad para ese lugar, pero por lo boscoso del terreno es un poco difícil, no solo la comunicación, sino también el acercamiento a este tipo de zonas, que son muy utilizadas por el narcotráfico debido a la lejanía de la ciudad de Guatemala. Él me ha dicho que esos rumores han salido de esta gente y que se ha propagado. Esto ha sido prácticamente una plaga de comentarios que se ha dado en relación a la muerte del Chapo Guzmán, pero que nada ha sido confirmado de manera oficial. De hecho, él me comenta que ni siquiera han encontrado el lugar específico en donde se sucedieron los hechos. Hasta ahora esa es la información que se tiene de manera oficial, pero habrá que esperar a que las fuerzas de seguridad y de investigación lleguen, descubran el lugar y que determinen si en efecto es el Chapo Guzmán quien fue asesinado en ese lugar o se trata de otras personas. Lo que él sí dejó bien en claro también es que no fueron de parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, no se reporta ningún enfrentamiento con algún grupo del crimen organizado. En todo caso serían dos grupos del crimen organizado que se enfrentaron entre sí, pero descarta la posibilidad de la injerencia de las fuerzas de seguridad de Guatemala en este hecho, Carlos. Es importante lo que mencionas. Hay aparentemente una contradicción o una información no muy precisa, en el sentido que hace un momento se decía que ya estaban investigando los muertos y la identidad. En realidad, lo que nos dices ahora, según el gobierno de Guatemala, es que ni siquiera han llegado al lugar. Es un lugar de muy difícil acceso, es una región grande, el Petén, y algunas regiones son mucho más boscosas por la selva, evidentemente, que hay ahí. Sería todavía que no llegan, no se sabe ni siquiera cuántas personas pudieran haber participado en este enfrentamiento ni cuántos muertos hay, Miguel. Eso es cierto. Según la información que me da el encargado de la comunicación de la presidencia, no han ni siquiera ubicado el lugar donde sucedieron estos hechos. Eso quiere decir que los rumores fueron determinantes en este caso para alertar a mucha gente, pero realmente no se sabe. Habrá que esperar y con el transcurso de las horas pues determinar definitivamente quiénes son estas personas, porque tampoco se tiene la identificación de las personas que pudieron haber sido asesinadas.
habrá que esperar entonces, con el pasar del tiempo, pues se sabrá definitivamente de qué se trata este hecho. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por este contacto y por la precisión en este informe. Como hemos visto, bueno, pues todos los rumores se vienen un poco abajo al saber que ni siquiera las fuerzas del orden público, el ejército guatemalteco ha llegado a la zona, ni se tiene preciso todavía dónde fue exactamente este enfrentamiento. Lo que se sabe es que hubo un enfrentamiento. Hasta ahí la información. Muchas gracias, Miguel, y buenas noches. Muy buenas noches.